tal, Inge? Buenos días. Ya bronceados, quemados de la playa. Ah, sí, Inge, mira, tremendo solo en el mar. Si no fueron a la playa, fueron al río. Si no fueron al lago, al charco de su pueblo. O si no, a la No, pila de su patio de su sí, casa. a la pila, eso, a la pila, Inge, eso quedaba más cerca. Y más seguro. Bueno, espero que hayan tenido unas buenas vacaciones. Descansa. Un descanso bien merecido para todos. Conectando todavía. Sí, bueno, para algunos, ¿verdad? Para algunos que tenían a tuto algunos exámenes parciales que venían esta semana, todavía qué presión psicológica. Ujú, a ver, 27 todavía aquí en el curso. Aquí dice Frank Chavarría, no, Frank Betancourt, es la cosa. Se fue a su casa, Frank, a descansar, ¿verdad? ¿Qué tal, Inge? Buenos días. No, yo todavía estoy en la escuela. Pero a todos ustedes en Semana Santa, ¿ahí los tuvieron o se fueron a su casa? Aquí estuvimos toda la semana. Todas las semanas estuvieron en la escuela. Sí, sí. Ulo Brum. ¿Y por qué no lo dejaron ir? No, ese era el protocolo de entrada, que no tenían que irse, ¿no? Sí, cabal. Ya no podemos salir. Ay, la gran puchi, pues hoy sí, pura cárcel. ¿Y no se aburrieron? Pues por ratito sí, le. Por lo menos ahí tenían piscina. Ah, sí. Mire, y están las madrinas cocinando de nuevo o no? Sí. Ah, bueno. Ay, no. Ya entró Héctor, ahí está Héctor Raúl Peche Castellanos. Lo siento, Héctor, no podía conectarme antes. Estoy en mal momento. 5 minutos antes me avisa. Tampoco. Ya tenía los frijolitos en la mesa. Entonces no podía. Provecho, dije, Porque a veces están viendo así. No te da pena, ay, que Gracias. Ahí sí que si no comía hasta ahora ya no podía comer porque estoy igual desde temprano a ustedes y dando clases no puedo comer yo pues porque no se puede. Ustedes sí pueden comer, pues solo apagan su cámara así como están, ahí están comiendo, están acostados, rascándose la panza. Usted les diera dejado una tarea y los compañeros de primer año y se echa su taco usted, Inge. No, eso no está entre mi ética profesional, fíjese, Celi. Me echo mi taco hasta... Nada, que es un cafecito y me estaba tomando. Pero bueno, ¿qué dice Henry? Henry Mario David. ¿Qué dice mi amigo Henry? Amezquita. ¿cómo está, dije? ¿Cómo le va? Cuéntanos usted cómo le fue en su Semana Santa mejor, a dónde fue a pasear. Pues aquí estuve usted en la casa. No salimos descansando. Ahí Así, echándome. ni a la pila ahí fuera de su casa, ¿no? Bien, una piscinita le puse a mis nenes, pequeña. Y usted no se metió. Bien, También ahí, no importa. ahí, Ahí me llegaba hasta las rodillas, hasta las tobillos el agua, pero aunque me sea, cuenta. aunque sea las nalgas me refrescaba en un cuate. Bueno, y, pero no, aquí todo bien. Aquí haciendo un poco también de ejercicio también, aprovechar la semanita.
sacar los cuadros. Ay, sí, porque ya da pena. Ya da pena. Yo no sé si ustedes, pero no sé si comieron mucho esta semana, porque sí. Aquí. ¿Y usted dónde fue a pasear? Fue a Tikal. Ahí ya estoy viendo su foto de fondo de Tikal. No, esa ya fue hace como 2 años. Sí. Yo aquí estuve en la casa haciendo tareas que los ingenieros todos se pusieron de acuerdo para dejar tareas en Semana Santa, entonces no, me dio Quiero chance. hacer las cosas. Menos yo. Sí, a excepción de usted, ¿verdad? Usted sí es buen ingeniero que sí nos quiere bastante. Óiganse. Óiganse. Pero así quieren ustedes, hombre. Así les gusta a ustedes, que les dejen tareas, que los presionen. No, No, dice. Pues ahí ahí los van colocando que padrinos de la promoción, que el amigo predilecto, que no sé qué, y son da risa ustedes. Ingeniero, Díganme. Ingeniero, disculpe, fíjese que aquí en mi casa hubo un cortocircuito, entonces es probable que tal vez me desconecte de la clase, porque no tengo tanto internet, entonces solo le avisaba. Disculpe. Hoy se va a perder una clase esencial, Neftali, que va a Ay, entrar Dios. en el examen, entonces póngase al día porque va a estar Entendido, bueno. gracias. Bueno, ingeniero, mira pues muchachos, vamos a iniciar porque hoy sí, cabal, uno a dormir quiere, dice Dani. Sí, todos queremos dormir, pero no se puede, hombre, en esta vida. Bueno, miren pues muchachos, vamos a continuar. Antes de esto les quiero mostrar algo. Quiero hacer, veamos pues, miren pues. Les voy a mostrar, tengo aquí el horario extraordinario de las pruebas del primer parcial. Solo déjenme buscar dónde están ustedes. Séptimo, aquí está. Aquí está. Bueno, miren pues. Con ustedes tenemos clase. Hoy lunes, aquí está. Lunes 9:45, 10:45, aquí está. Luego de eso, pues ahorita tienen un tiempo periodo libre ustedes o tiempo para estudio. Luego tienen el examen con... ¿Al ingeniero Mardoqueo le está dando economía a ustedes? Sí, gracias a Dios, sí. Ah, no sabía. Eso. Cursito. Bueno, correcto. entonces tienen conmigo el periodo y luego tienen este periodo el día miércoles. Miren, yo les quería proponer el siguiente trato. Bueno, al final les conviene también a ustedes. Fíjense que necesito dar solamente un tema de medición que es para completar el contenido para primer parcial. Y lo quiero dar ahorita porque si no, créanme, para el segundo parcial se les va a acumular bastante, porque miren, ya solo este mes tenemos de clases y el siguiente ya empiezan con sus full prácticas. Entonces, faltan todavía algunos contenidos. Entonces, terminamos esta semana con ese tema para el primer parcial, pero justamente este periodo no me conviene aquí el día miércoles, porque para mí el examen ya es el día martes. Entonces, para dar un repaso final del curso, estaría bien que agarremos este tiempo para estudio, que ustedes ven aquí día martes 6, de 9:45 a 10:45. Entonces, yo necesitaría, permítame, se lo quiero ver, no me voy a... Martes 9:45, 10:45, 11 a 12. Sí, este periodo necesitaría que lo pasemos este miércoles 7 a martes 6. Miren, y el día miércoles ustedes también tienen libre, ya no tienen nada. O sea, este periodo del miércoles ya lo tendrían ustedes libres para estudiar todo aquí para el examen de la ingeniera Marisoliani. Y el día martes, aquí, mañana, digamos, de 9:45 de igual horario, tendríamos pues en clase para repaso, ¿verdad? No sé cómo les parece, si lo podemos hacer así. ¿Qué manda? Es que de igual forma, lo que voy a dar el día de hoy, en la clase, lunes,
lo que vemos hoy va a entrar en el examen. Entonces yo voy a querer este periodo para reforzar todavía este tema, para que ustedes, o sea, si hay dudas, ejemplo, todavía lo aclaremos aquí. Pero entonces se elimina la clase del miércoles, ¿no? Ah, sí, el miércoles ya no tienen clase, ¿ves? Por eso, a eso voy. El día miércoles ustedes ya no tienen clase aquí en este periodo. No es que les esté dando otro periodo más, no, sino solo estoy corriendo este periodo del miércoles a este de martes. ¿Verdad? Bueno, ¿estamos entonces sí o no? Sí, ahí estamos. Bueno, démosle pues. Entonces mañana otra vez, por favor, a las 9:45 para que lo apunten, por favor, no se les va a olvidar. 9:45 mañana. Otra vez aquí en este periodo. Los vamos a dar. Acá, así quedaría, miren. Así como se lo estoy presentando, miren, así quedaría. Para que lean ahí en la pantalla, entonces así quedaríamos entonces con los periodos hoy. El de mañana, pues hoy, como el tema de hoy sí entra en el examen, pero solo este de martes vamos a dar el último repaso, un ejercicio o algo sobre esto. Entonces, para que ya entren en el examen. Tienen otro rato después para estudiar y el día miércoles ya no tenemos clase. Bueno, vamos a avanzar entonces porque entonces el tiempo es oro. El tiempo es oro y solo hay 34 en el curso, pues veamos entonces qué estará pasando con los demás. Si no, no sé. Bueno, el tema del día de hoy es medición de altura de árboles. Ya vimos el tema de la medición de diámetros. El tema de la medición de diámetros ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, solo permítanme, vamos a colocarnos acá, primer plano, cambiar de cámara, primer plano, perfecto. Muy bien. Entonces, la medición de alturas. Esta es otra variable dasométrica que podemos nosotros siempre utilizar en la medición, ¿verdad? De árboles. Ya vimos los diámetros, cómo se miden los diámetros, qué aparatos se utilizan para medir diámetros, para qué me sirve la medición de los diámetros. Y habíamos visto también que la altura también nos ayuda. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la altura del árbol? Pues la altura total de un árbol en pie, h, se define como la distancia de medida sobre el eje del árbol que existe entre la zona de la base del mismo que está en contacto con el terreno, con el suelo y su ápice, ¿verdad? Esa sería pues la altura total. Entonces aquí no hay tanto que ver. Bueno, igual esta presentación se la voy a compartir. Hay mucha parte pues conceptual que solo es para que ustedes la vayan leyendo, la voy pasando rápido, ¿verdad? Me voy a enfocar donde más me interesa, ¿verdad? Aquí hay altura de árboles que podemos tener mediciones de árboles aquí en este ejemplo como en una distancia pues horizontal, ¿sí? Tenemos la medición de altura de un árbol en un terreno donde usted esté ubicado en una parte alta, ¿sí? Del terreno. Aquí como en este ejemplo, de acá, y en este ejemplo usted está en la parte baja, ¿ya? Entonces estas serían pues las formas, de ejemplo, que usted podría pues estar determinando la medición de las alturas. Ahorita vamos a ver algunos casos especiales, ¿verdad? Hay distintas alturas que se pueden medir de un árbol. Puede ser la altura total, la altura de copa, la altura de fuste, la altura del tocón y la altura comercial. Pues cada una pues representa una altura diferente de acuerdo a donde lo estemos medido. Por ejemplo, la altura de copa solamente me representa esa altura de la copa, es decir, de toda la parte donde tiene las ramas, las hojas, etc. La altura del fuste solo es la parte maderable o la parte aprovechable del árbol. La altura del tocón es la altura desde el suelo hasta la parte alta del tocón, es decir, donde realizamos el corte de aprovechamiento del árbol. Esa es la altura del tocón. Y la altura comercial es la parte del fuste donde el diámetro alcanza un mínimo deseado, maderable y comercial. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de alturas. Aquí está en esta imagen. Ustedes pueden ver los tipos de altura total, altura de copa, altura de fuste, altura de tocón, altura comercial, ¿sí? Donde me representa. Esta de acá. Entonces, como por ejemplo, h sub x es la altura del fuste. Si se dan cuenta, la altura del fuste empieza desde el suelo hasta
las ramas. Entonces, toda esta es la parte comercial aprovechable. Miren, esta es la altura del fuste. La altura del tocón, aquí está H sub S, que es la parte del tocón, de aquí para abajo. ¿Ya? Y la altura comercial, pues la altura comercial es obviamente pues esta parte, lo que queda del tocón para arriba, donde se aprovecha comercialmente esto. La altura de copa, solamente todo esto de aquí arriba, esta es la altura de copa, la altura total del árbol desde el suelo hasta el ápice, hasta acá. Medición y cálculo de alturas. Con esta variable junto con el diámetro se puede estimar el volumen de madera, el volumen de leña o la biomasa. La altura se constituye el estrato dominante de la masa. Se emplea para la asignación de la capacidad productiva o la calidad de extracción del terreno en que se encuentra. Estas son algunas pues, ventajas o utilidades en cuanto al tema de las alturas. Por favor, necesito que en esto pues pongan atención. Como les digo, esto sí entra en el examen de cabal justamente del día de mañana. Es un tema, pues no es complicado, solamente es otra variable que dasométrica que utilizamos en las mediciones, ¿verdad? ¿Para qué se emplea también la altura? Pues para obtener curvas de altura de la masa a través de la relación de la altura de un árbol con su diámetro normal. ¿Sí? El compañero Jesús se le fue un bajón de luz y está intentando ingresar, entonces me estaba diciendo eso. Ya entró a la sala, Ronaldo, gracias. Bueno. También para calcular algunos parámetros de forma que son indicadores de estabilidad mecánica, algunos coeficientes de desarrollo, tamaño de copa viva, etcétera. También para estimar el volumen de una masa regular por su jerarquía o estatus socioecológico, ¿verdad? Más o menos. Ingeniero. ¿Sí? Disculpe, está proyectando pantalla. Así es. Es que solo aparece su foto, o sea, solo usted. Solo yo hablando, ¿no? Bien, estoy proyectando. Voy a quitar otra vez y la voy a compartir. Si no pueden, voy a volver a salir y volver a ingresar. De repente le está fallando. Aquí dejé de compartir, ahorita volví a compartir. No sé si a todo le aparece. Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Sí, ingeniero, gracias. Ok, bueno. Bueno, fíjense, aquí es un caso, ejemplo, ¿se recuerdan que los diámetros cuando teníamos árboles normales, pues no hay problema? Digamos, se mide el diámetro a 1,30, así como en esta imagen, y podemos medir la altura total del árbol, aquí. Cuando tenemos un árbol bifurcado, ¿se recuerda qué es lo que hacíamos con el diámetro a 1,30? Si a 1,30 nosotros medimos que hay la bifurcación está abajo de 1,30, promedio. Tomamos dos árboles diferentes, ¿sí? Dígame. ¿Quién preguntó por ahí? Bueno. Tomamos dos árboles diferentes. ¿Se dan cuenta que en esta imagen tenemos un árbol bifurcado? Entonces tenemos dos árboles diferentes. Por lo tanto, pues van a haber dos alturas. Una altura 1 y una altura 2, porque me corresponden a dos árboles diferentes. Cuando queremos medir árboles quebrados o altura de árboles quebrados, pues casi no se hace realmente en campo, ¿verdad? Pero si nos interesaría a nosotros pues medir la altura de un árbol quebrado, tenemos que medir la parte que quedó en pie, así en esta parte A, más la parte B, que sería lo que se cayó, ¿verdad? Y ahí la sumatoria de A más B, pues nos quedaría pues la altura total del árbol. Como les digo, esta altura de árboles quebrados casi no se utiliza. Está en tema de inventarios y todo, y medición forestal, no se hace. Solamente ejemplo, si quisiéramos hacer un tema, si nos interesa medir puntualmente la altura de un árbol, ¿verdad? Determinado. ¿Qué métodos y aparatos para medición de alturas sabemos? Hay métodos directos y hay métodos indirectos. Cuando hablamos de los métodos directos, son aquellos que se utilizan directamente en el árbol para ver la altura. Para esto se utiliza algunos escalamientos, o sea, escalada de árboles, el empleo de jalones, el empleo de pértigas telescópicas o varas graduadas. O también pueden ser directamente en árboles apeados, ¿ya? Estos son métodos directos, no son prácticos, estos son más que todo para fines investigativos, porque por tiempo y por practicidad no podemos estar haciendo ejemplos subiéndonos a todos los árboles
Así como en esta foto están viendo que están haciendo un escalamiento de árboles. Entonces aquí tendría que llevar un lazo, ¿verdad? Y subir todo el árbol y medir, ¿verdad? Ustedes cuánto sería en metros la altura. Entonces esto no se hace ya prácticamente. Es algo impráctico, pero es un método directo y es un poquito el más exacto, digamos así, a ustedes, porque estamos haciendo directamente. O cuando tenemos un árbol apeado. Cuando dice un árbol apeado, ¿qué significa? Significa un árbol que esté tumbado, esté tirado, esté sobre el suelo. Pues ahí es mucho más fácil pues realizar la medición de estos árboles. Cuando hablamos de las pértigas telescópicas o los jalones, son aquellas pértigas como las que utilizan en topografía, que tienen así colorcitos rojo, blanco, y que se van extendiendo, ¿verdad? Que por eso son telescópicas, porque se van como que desenroscando y se van agrandando. Hay métodos indirectos, cuando hablamos de métodos indirectos, que obviamente no son exactos, pero nos dan una gran aproximación de la medición de las alturas. Estas se utilizan a una distancia del árbol, ¿verdad? ¿Qué métodos? Pues conocemos en estos métodos indirectos, puede ser un método del leñador, ¿qué le dicen? El de jalón de referencia, el de sombra proyectada o método ocular. Aquí podemos ver en la imagen de abajo un método del leñador, en la cual nosotros podemos observar que, ejemplo, se coloca una distancia determinada, pues el observador, hagan de caso que ustedes están agarrando una varita, se van alejando, se van aproximando de tal forma que la varita case desde la base hasta el ápice del árbol. Y pues luego hace un giro, ¿verdad? A la varita, siempre dejando estático, dejando quieto la base y haciendo aquí el giro. Y si se dan cuenta, donde giró, su compañero le dice que se vaya y que se posicione en la parte donde terminó pues esa su varita, ¿va ustedes? Y luego, ya que esté posicionado, le dice detenete, o sea, de izquierda o derecha, dependiendo hasta donde pare, y luego de eso, él mide la distancia que hay de ahí hasta el árbol, y esa distancia prácticamente sería la que corresponde a la del árbol, ¿verdad? Es un método indirecto, ¿verdad? Como les digo, es un método que también ustedes pueden utilizar para medición de árboles, ¿ya? En campo. Otro método puede ser el de jalón de referencia o las unidades, en las cuales ustedes agarran se alejan a una distancia, agarran un palito, una varita, un fósforo, lo que ustedes quieran, y colocan una persona o una referencia pegada al árbol. Y se van a alejar o se van a acercar de tal forma que esa referencia que ustedes tienen agarrada en la mano case en la altura de esa persona, del suelo hasta la cabeza. Entonces, cuando ya tienen esa referencia, ustedes van a subir tantas unidades, tenga esa referencia. Ejemplo, aquí hay una referencia, 2 referencias, 3, 4, y la otra, se dan cuenta que queda más o menos a la mitad, dice ahí, entonces 4,1. Entonces, esas unidades las van a multiplicar, ¿por qué? Por la altura de la persona. Si la persona, hagan de caso que es una persona de 2 metros, hagamos que es un gringo, una persona de 2 metros de altura, ustedes multiplican estas unidades, por 2 metros. Aquí sería por 4.5, ¿verdad? 4.5 por 2 metros, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los 9 metros de altura. Entonces, por favor, estos sí son métodos prácticos, como les digo, jalones de referencia de unidades que ustedes pueden utilizar en campo, ¿verdad? Pregunto, ¿ya conocían este método de jalón de referencia a unidades? No. Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Algunos sí. ¿Ya Sí, conocían el ingeniero. método de leñador? Ese no. Ok. Perfecto. Miren, aquí ustedes están aprendiendo pues algo nuevo al final. Formas de cómo medir árboles. Miren. Estas son formas de métodos indirectos, ¿verdad? Otro puede ser una sombra proyectada.
este es bonito porque también podemos utilizar la sombra de los objetos. Consiste en medir con una cinta métrica la sombra proyectada de un objeto de altura conocida y la sombra proyectada del árbol. Ejemplo, ustedes tienen una sombra, ¿sí? Cada persona tiene una sombra y el árbol pues también tiene una sombra. Entonces, ¿qué fórmula se utiliza para determinar la altura del árbol? Aquí está. La altura del árbol es igual a la altura de la persona por la sombra del árbol dividido la sombra de la persona. Ejemplo, veamos, miremos esta imagen. Si nuestra sombra mide 2 metros 20 centímetros, hagamos caso, aquí estamos, me voy a posicionar en esta imagen. Aquí ustedes están como personas, miren, están como persona, están parados y ustedes reflejan una sombra. Esa sombra, ustedes la miden y les va a dar 2.20 metros. Aquí está, 2.20 metros. Es lo que dice. Si nuestra sombra mide 2.20 metros, dice, lo cual ha sido determinado contando los pasos o bien midiendo en el terreno con 1 metro. Y sabemos que nuestra talla es de 1.42. Hagan de caso que es una persona chaparrita, 1.42, o sea, de altura. O sea, 1.42 mide esa persona de altura. Y luego medimos la sombra del árbol. Entonces, cuando ustedes miden la sombra del árbol, vemos que mide 21.6 metros. 21.6 metros. Ya con esos datos podemos determinar la altura del árbol. Entonces, ¿cómo sería? Aplicando pues esta fórmula, la altura es igual a, según esto es altura de la persona, ¿cuánto mide la persona? 1.42. Por la sombra del árbol, ¿cuánto mide la sombra del árbol? 21.70, 21.70, dividido la sombra de la persona, y la sombra de la persona es 2.20. Por lo tanto, yo voy a obtener la altura del árbol, que es en este caso sería 14 metros. Esto no es una fórmula que le diga, pues chicas, esto se le inventaron o de dónde. No, esto es pura trigonometría matemática, pura semejanza de triángulos. De ahí viene esta formulita, ¿verdad? Porque se construyen dos triángulos, uno mayor y uno menor, y se hace el despeje y se obtiene la altura del árbol. Este es el tema de la sombra proyectada, ¿verdad? Esto es bueno para medir árboles que son árboles aislados, árboles que tengamos en un terreno plano, en un campo abierto, porque es mucho más fácil saber la sombra de ese árbol. Pero cuando estamos en una masa boscosa, en una plantación, acuérdense que no solamente tenemos este arbolito, tenemos un árbol a la par, otro a la par, entonces ahí la sombra se nos hace, pues, difícil de verla, porque todos generan sombra y abajo es pura sombra. Entonces, en ese caso, pues no conviene realizar este tipo de mediciones, ¿verdad? Ahí pues tendríamos que de repente hacer este tipo de mediciones con jalón de referencia a unidades, ¿verdad? Cada uno va viendo pues las formas de cómo realizar estas mediciones. Ahora yo les pregunto, veamos pues, ahí viene la parte donde yo necesito que pongan atención, ¿verdad? Porque yo les preguntaría, si yo tengo este arbolito y yo les digo, a ver, encuéntrenme cómo obtendrían la altura del árbol. ¿Cómo obtendrían la altura del árbol si hagan de caso que ustedes son esta persona, están utilizando de acá? Como aparatito, digamos así, de referencia, con dos palitos, un palito acá y otro palito acá. ¿Cómo determinan ustedes la altura del árbol? Que es esto de acá, del punto A al punto B. ¿Cómo lo obtendrían? A ver, pregunta. A ver, ¿se quedaron callados? ¿Sí me están escuchando? Eso. Solo usted, Breuda. Todos los demás están dormidos. No, Inge. ¿Ah? Ahí ¿Tú? con trigonometría. Trigonometría, dice. Bueno, ustedes díganme, ¿qué tengo que hacer? Yo solo soy el que voy a escribir. ¿Qué es lo que haría? Minero, Dígame. con eso sería que esa vara tendría una distancia conocida, que por ejemplo sería 1 metro, digamos. Uh-huh. Entonces en el árbol usted pone otra distancia conocida,
otra altura conocida del árbol, como una persona, digamos, Ujú. y la pone a la par del árbol, ¿va? Entonces usted se aleja con la vara y luego posiciona el punto, digamos que usted en esa vara de 1 metro coloca una raya en 10 centímetros. Entonces usted se aleja hasta meter la vara, hasta meter la vara en el árbol en la altura, y luego mira dónde queda esos 10, sí, dónde quedan esos 10 centímetros en la altura del árbol. Entonces esos 10 centímetros se miden en el árbol y luego se hace como que si la décima parte del árbol queda como digamos a 1 metro o 1,20 m de la altura del árbol, entonces se multiplica por 10 y le da la altura total. Muy bien, muchas gracias, Minor. A ver, ¿entendieron todo lo que dijo Minor? Pregunto. Es que yo pregunto porque a mí no me quedó claro. Oh, Sí, Es que así no me puedes sacar bien, pero es que solo se saca con esa vara, solo se encuentra la décima parte de la altura total del árbol, entonces ya solo se Ajá. multiplica por 10 y se encuentra la altura total. Ahí usted está utilizando justamente este método que yo les enseñé, este de acá, jalón de referencia, unidades. Sí, Casi más o menos. similar. Usted cabal es aquí, pues solo multiplica por la décima parte, dice usted, y solo multiplica. Pero bueno, dejando estos métodos, solo permítanme, es que yo quiero utilizar aquí la pizarra, pero no me la reconocen, permítanme, solo quiero ver si tengo activado el Bluetooth, espérame, el Bluetooth, porque no me lo reconoce. Pero como yo estaba tratando de encendí la tablet con Bluetooth para escribir aquí en la presentación, pero automáticamente jaló el Bluetooth de la radio que está en la sala. Entonces, porque hablaba y obviamente no me iban a escuchar porque esta era la bocina de la sala. Entonces, a lo lejos, ahorita que Brauda habló, a lo lejos escuché yo que respondieron por allá, entonces lo fui a apagar. Eso fue lo que pasó. Aquí está. Entonces, Minor me estaba hablando. Minor, ¿en dónde fue que damos la explicación que dio? Es porque lo vio en algo. ¿En dónde me dijo que lo había visto? En ecología. En ecología, va. Perfecto, miren pues. Pero ahora, si yo tengo esto de acá, yo les voy a mostrar algo pues más sencillo, digamos acá. Ustedes lo pueden ver acá. Si ustedes tienen esta relación, ¿verdad? Yo lo voy a ver, solo permítanme, voy a poner en orden esto. Acá, ustedes pueden ver que nosotros tenemos, pues, ponemos diferentes triángulos, ¿ya? Entonces nosotros podemos utilizar, pues, al final, algunas semejanzas. Ejemplo, veamos. Si nosotros utilizamos este triángulo de acá, yo tengo una distancia, ejemplo, horizontal de una distancia de O a C. Una distancia de O a C' respecto a la altura que es A', B'. Esto, yo lo que estoy haciendo es este triangulito de acá, miren. Este de acá, ¿ya? Este de acá, ¿verdad? Con este de acá. Ahora acá, yo también puedo obtener ese triángulo en este de acá. Con este de acá. ¿Cómo lo podría yo pues formar acá? Yo tendría la distancia horizontal, que en este es el punto de O a B,
Porque la distancia OAB es la distancia del punto O, que es este siempre punto O, a la distancia B, que es esta parte de acá, bastante alta, y siempre respecto también abajo con altura mayor. Entonces en este caso sería A con la distancia B. Bueno, yo lo que quiero determinar al final de cuentas es esta parte de acá, miren, esta parte de acá que me representa la altura del árbol, que es del punto A al punto B, que es del punto A al punto B, miren, este de acá, esto me representa la altura del árbol, ¿sí? Eso es lo que yo quisiera. Entonces, para esto, yo vengo y voy a despejar. AB va a ser igual. Cuando yo despejo esto, me va a quedar mi fórmula O por B, o sea, esta distancia OB, multiplicada A', B', todo eso dividido O C', ¿sí? Porque AB, ya dije que es la altura. Miren, del punto A al punto B es la altura. Ahora, OAB, la distancia de OAB, o sea, esa distancia de OAB, ¿quién es? La distancia de OAB es esta de acá. Es la distancia de esta vara de aquí a este punto de acá. ¿Sí? No, perdón, OAB, perdón, no, estoy mal. La OAB es esta distancia de aquí abajo, miren. Este no es B, este es C. OAB es esta distancia de O a B, es la distancia en el terreno. Esta es la distancia del terreno, si lo quieren ver. Entonces, cuando nosotros queremos hacer esta parte de acá, permítame, vamos a ver, OC' y OC. No, solo aquí les voy a corregir algo, ¿verdad? Por favor, permítame, esto no es OB o C', es OC, si no está mirando mal esto. Perdón, aquí me confundí, no es OB, ahorita la voy a corregir, es OC, porque si no, no estaría en la misma paralela. Miren pues, si esta es la distancia de la varita de O a C', aquí lo tengo, O a C', ¿ya? La distancia del triángulo más grande que se forma acá no puede ser OB', porque aquí estoy alterando el ángulo. Miren, entonces tiene que ser siempre guardando esa misma línea paralela que justamente es esta de acá, que aquí lo tengo, que es la distancia en el terreno, que es la distancia del punto O hasta el punto que, aquí está, miren, es el punto OC. Entonces es O a C. Aquí está, OC. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que ver acá? Yo quiero determinar AB, que es esta altura, esta altura del árbol. Ahora, OC, ¿qué es? Es la distancia de esta varita de acá, O a C', O a C' de acá. Y yo tengo aquí esta distancia, que es A', B', que es la altura de esa varita. Miren, A', B', ¿qué es esto de acá? Entonces, ¿qué es lo que yo haría como agrónomo o forestal para hacer bien práctico esto de acá? Yo tengo dos varitas. Una varita acá, si ustedes la están viendo acá, la voy a agrandar, ¿verdad? Para que ustedes vean. Esto es lo que tiene agarrado la persona. Una varita de estas. Tiene una varita. ¿Sí? Obviamente aquí la persona viene y agarra con su mano, ¿verdad? Y mire, ¿qué es lo que tendría que hacer esa persona? Prácticamente construir esa varita con las mismas dimensiones. Es decir, un largo L para acá y esto va a tener un largo L también para acá. Miren, L para acá, de aquí para acá y un largo L de aquí para acá. ¿Por qué? Cuando digo un largo L puede ser de 20 centímetros, puede ser de 10 centímetros, de 30 centímetros, lo que ustedes quieran, de tal forma que ustedes se tienen que alejar o acercar del árbol, de tal forma que la parte superior de esta aquí les dé el ápice y la parte inferior les dé la base. Se van alejando, se van acercando hasta que case esto.
Pero ¿cuál va a ser lo importante de esto? Que esta varita tiene que estar construida con un largo L y con una altura L. ¿Qué quiere decir? La misma. 20 o 20, 30 o 30, 10 o 10, 40, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque a la hora que ustedes sustituyen esto, miren, bueno, AB, ¿qué significa AB? Ya sé que es la altura del árbol, miren, la altura del árbol. OC es la distancia OC es la distancia del terreno. Si ustedes la multiplican por la distancia A'B' y A'B', ¿quién es? Aquí está, miren. En el terreno, perdón, en la imagen, ¿quién es? A'B' es la altura de la vara, y la altura de la vara es L. Dividido OC', ¿quién es? En el aparato es el punto O, AC'. ¿Y quién es esto? El largo también esta vara L. Entonces miren lo bonito de la matemática. ¿Qué hago con esa L? Se va y se va. Por lo tanto, la altura del árbol es prácticamente la distancia en el terreno. Miren. O sea, aquí les estoy demostrando cómo es que se utiliza este aparato, ¿verdad? Realmente este tiene un nombre, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? No es que sea así al azar, pero lo de esto, miren, solo para recordarles, ¿de dónde sale esto? Yo espero, a ustedes no quiero dar una clase completa de semejanza de triángulos. Ustedes ya vieron eso en trigonometría. ¿Se acuerdan? En semejanza de triángulos, ustedes tienen un triángulo mayor. Ejemplo, si ustedes tienen... ¿Sí? Yo me acaba de informar la compañera Marlene que si le deja entrar porque se le cortó la señal. Vale, gracias. Marlene Esteban. Igual me encanta. Disculpe ahí por la intervención. Bueno, no tenga pena. Bueno, ahí está, miren. ¿Se acuerdan? Ustedes tienen un triángulo, dos triángulos. Para hacer la semejanza de triángulos, yo les recuerdo que tienen que tener estos triángulos, tienen que compartir un ángulo en común, ¿verdad? En este caso, ¿cómo hacemos la semejanza de triángulos? El lado mayor, por ejemplo, en este caso, ¿se dan cuenta? Es la altura mayor, dividido la altura menor, dividido A, es igual a la distancia mayor, B, dividido la distancia igual, pero es menor. Eso es semejanza de triángulos. Viéndolo de otra forma, ustedes si tuvieran esto, eso es lo que se forma en estos problemas. Miren, se forman a veces dos triángulos, pero ¿qué es lo que tienen en común estos? Estos triángulos comparten un ángulo alfa en común. Por lo tanto, como comparten un ángulo alfa en un vértice en común, yo puedo hacer semejanza de triángulos. ¿Qué quiere decir? El lado mayor dividido el lado menor. La altura mayor dividido la altura menor. Y eso fue lo que yo hice justamente con esto de acá, pura semejanza de triángulos. ¿Sí? OC, ¿quién es? OC', ¿quién es OC'? Miren, es la distancia esta del triángulo menor. Es como que esta distancia, miren, esta de acá. Dividido A'B'. A'B' sería esta de acá. A'B' en esto de acá. OC es la distancia de aquí para acá y AB es la distancia de aquí para acá. En semejanza de triángulos no necesariamente tienen que respetar esto. Pueden hacerlo acá. ¿Sí? Pueden hacerlo vamos a ver, aquí, pueden hacerlo aquí. Ahorita les digo. Así. ¿Sí? Y esta es la fórmula, esta fórmula justamente la que yo utilicé, miren. Pero al final es la que ustedes utilizan en el tema de semejanza de triángulos. Ya, por favor, si no recuerdan semejanza de triángulos, yo les recomiendo que practiquen semejanza de triángulos, porque esto es lo que se hace en esto. Entonces, veamos pues. Entonces, por eso les digo, entonces la altura del árbol acá,
la altura del árbol, ¿qué me queda? Es la distancia AB, que es justamente, es esta distancia AB, que la distancia AB es prácticamente igual a la distancia de OC, que es la distancia en el terreno, ¿ya? Entonces aquí ya no estoy haciendo aproximaciones de que sí, que cuántas veces entra el arbolito, no. Justamente yo con esto yo me voy alejando o acercando de tal forma de que pase esto, ¿verdad? Y que la altura del árbol va a ser la distancia a la cual yo me posicione del árbol. Miren, esto es lo que les estaba explicando, justamente son estos aparatos, que son aparatos que obligan a estacionar a una distancia igual a la altura del árbol. Y para esto tenemos dos, la cruz de hachero y la escuadra. ¿Qué es lo que utilicé yo acá? Esto. Lo que ustedes ven en la imagen, lo que vieron acá, miren, esto de acá es esto, se llama la cruz de hachero. Esta es la cruz de hachero, que son dos varas, justamente con el cuidado de que el largo de esa vara L, tiene que ser igual a esa altura L de acá de esta vara, para que cumplan esto. Ahora, ¿qué distancia utilizamos de aquí para acá? Se utiliza un cuarto del largo de la vara o un quinto de la vara, ¿no? Por eso es 0.20 por L o 0.25 por L. Eso significa, o sea, 0.25, 0.20 de largo total. Ahí colocamos como que el tornillo o el perno, ¿verdad? Y dejamos esa distancia. Esa distancia, repito, es el 0.25 o el 0.20, ¿ya? Valor relativo de largo, ¿verdad? Estamos hablando 0.25 es el 1/4 o el 25% de largo o el 20% de largo total. ¿Para qué me sirve dejar esta cosa aquí, este pedacito? Prácticamente es para que ustedes puedan venir y agarrarlo, ¿verdad? ¿Ya? Con su mano. Y que ustedes puedan y para eso, ¿verdad? Es para eso que se deja esa distancia para poder optarla, ¿verdad? Entonces ustedes, obviamente aquí no tenía el brazo extendido, pero aquí tenía así, ahí está, de caso que tiene el brazo largo. Entonces, no sé si me entienden para qué sirve esto y cómo se utiliza, ¿sí? ¿Sí me van entendiendo hasta el momento esto? Sí, ingeniero, sí se entiende. Sí, perfecto, va. Entonces se dan cuenta, miren la bondad de esta cruz de hachero. El cuidado que yo tengo que hacer simplemente es que tenga la distancia L, tiene que ser igual a la distancia L. ¿Para qué me sirve que sean iguales esas distancias? Para que a la hora de hacer la semejanza de triángulos, miren, se me elimine tanto numerador y tanto denominador. Porque aquí ustedes van a colocar pues cualquier distancia. Puede ser de 30 centímetros y abajo va a ser 30 centímetros y esas se eliminan. ¿Ya? Pues no es que se elimine, se convierte en 1, ¿verdad? Porque 30 dio 30, 1, 20 dio 20, 1, 40 dio 40 es 1 y 1 multiplicado por esa distancia es la misma distancia. Entonces, al final, la altura del árbol va a ser igual, miren, a la distancia a la cual yo me posiciono en el terreno, teniendo el cuidado de que al utilizar la cruz de hachero, y es esta parte de acá, la parte superior de esto case justamente en el ápice del árbol. Ay, se me torció. Acá. Es un árbol torcido ustedes. Y que la parte de abajo case exactamente con la base. Cuando estén en ese punto exacto, donde la parte de acá case con el ápice del árbol y la parte de acá case exactamente con la base del árbol, ya no tienen que hacer nada más que medir la distancia a la cual están posicionadas del árbol y por lo tanto la altura va a ser igual a la distancia a la cual se posicionen del árbol. ¿Sí?
pregunto, ¿ya se sabían esa o no se sabían esa? Oh, ¿Está bonita o no está bonita? ¿Está práctica? Está fácil. Muy bien, pero se dan cuenta de dónde viene esto. De esto se viene pura semejanza de triángulos. Ahora, lo mismo pasa con esto. Lo mismo pasa con esta distancia de acá, que esto es un triángulo o una escuadra. Esta es una escuadra de madera que la pueden construir. Siempre teniendo el cuidado de aquí, que aquí es L y esta distancia L, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Ahora yo les pregunto, ¿cómo utilizando la escuadra de madera, cómo obtendrían la altura del árbol? ¿Sí? ¿Cómo se obtendría la altura del árbol? Veamos pues. ¿Se dan cuenta? Aquí, esa escuadra la utilizamos de acá. Esa escuadra tiene una distancia L de altura y tiene una distancia L de altura de largo también, ¿sí? Tienen que ser iguales. Haciendo semejanza de triángulos, ¿qué semejanza de triángulos podemos usar acá? Veamos. Yo tengo esta distancia de A a C, que es una altura prima, le voy a poner, porque no es altura total. Altura en este triángulo de acá, miren, es la distancia mayor, o sea, distancia grande, de A a C, partido, pregunto si me están entendiendo, a ver alguien, a ver, Gaspar Aníbal Scholl, Gaspar, ¿qué sería aquí abajo? ¿Cuál sería la altura menor? Como dijo, disculpe. Aquí yo puse la distancia mayor del triángulo, de A a C. Yo quiero colocar abajo la distancia de la altura menor del triángulo que está inscrito adentro. ¿Cuál sería esa distancia? La del B al C. No. Acuérdense, miren, yo estoy tomando, ¿qué les dije en referencia? Triángulos semejantes. Para que se hacen triángulos semejantes tiene que ser un triángulo y puede haber otro triángulo y que tienen que tener en común un ángulo alfa en común. Esta distancia de acá, no, esta aquí no se forma un triángulo. Yo ya saqué esta distancia de acá, H', que es una distancia de aquí a acá, la altura mayor de un triángulo mayor. ¿Cuál sería la altura del triángulo menor? El A1 al C1. Perfecto, eso es lo que yo necesito, ¿eh? A1, C1, que es esta distancia. Usted ya sacó la distancia de altura mayor, ahora saca esa altura menor, que es esta distancia. Y esa distancia, ¿dónde está dada? De A1 a C1, aquí está. Bueno, ¿esto cómo me lo relaciono? La distancia del triángulo mayor, es decir, de aquí hasta acá. ¿Cuál sería? A ver, ¿alguien? ¿Cuál sería la distancia del triángulo mayor? ¿De qué punto a qué punto? De O a C. Perfecto, de O a C. ¿Y cuál sería la distancia ahora del triángulo pequeño? De O a C1. O a C1. O a C1. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí estamos haciendo semejanza de triángulos. ¿Qué necesito yo aquí sacar? H'. H', ¿quién está dando? Está dado por la distancia de A a C. ¿Y dónde está AC? Es esta. Este es H'. Lo despejo. Es decir, A a C es igual la distancia de O a C multiplicado a 1 C1 dividido OC1. Como AC, yo sé que es H', ¿sí? Le coloco H' porque no es la altura total del árbol. Ojo, esta no es la altura total del árbol. OC, pero acuérdense, ¿quién es A1C1? A1C1 es L, es la altura del triangulito, ¿sí? Es L. Aquí A1C1 es la altura del triángulo, dividido OC1. OC1 es el largo horizontal de ese triángulo, de esa escuadra de madera, que es L también. Y miren lo que pasa acá. L se va con L. Por lo tanto, pasa lo mismo, que la altura prima es igual a OC. ¿Y OC quién es? Es la distancia horizontal al árbol, miren, a la distancia. Pero ahora yo les pregunto, ¿será que esa H',
o sea, igual a la distancia, ¿será la altura total del árbol? No. ¿Qué hay que sumarle entonces? Se le sumaría la altura. Perfecto. Se sumaría la altura de la persona. Esa altura h pequeña de la persona, que es la distancia de C a B, que es la altura de la vista. O sea, acuérdense, no sería la altura de la persona, este sería la altura de la vista. ¿Por qué? Porque yo no me estoy colocando la escuadra en la ¿qué? En la coronilla de la cabeza. Acuérdense, yo no me estoy colocando en la coronilla de la cabeza, yo me la estoy colocando en los ojos. Y tengo que hacer lo mismo, que en la punta de la escuadra tengo que cazar el ápice del árbol y que en esta parte horizontal, pues yo tengo que colocar, lo que sí tengo que ir a colocar en el árbol es una marca en la cual pues yo pueda pues ver dónde esté la vista, aunque no es necesariamente, con solamente determinar pues esa altura del ápice. Entonces, la altura total, o sea, la altura total le voy a colocar acá, tendría que ser la distancia h' más la altura de la vista. Esa es la única diferencia respecto a la cruz de hachero. En la cruz de hachero ya me compensa esto. Si se dan cuenta, miren, anteriormente yo no estoy aquí sumándole la altura de la vista. No, aquí solamente la altura del árbol es igual a la distancia a la cual me posiciono en el terreno y punto. Esa es la altura del árbol. En cambio acá, miren, la altura del árbol es igual a la altura OC, es decir, a la distancia en el terreno. Aquí está OC, que es H', aquí lo puse, más la distancia CAB, que es la altura de la vista. ¿Sí? Esa es la única diferencia entre estos dos métodos, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿Sí está claro esto? Sí, ingeniero. Pues chicas, ya son las 10:45 ustedes, por Dios santo. ¿Qué tienen ahorita ustedes? Ya me voy a picar yo dando clase. Vamos a ver. Estudio, Inge. No, ahorita no tienen nada. Tiempo para estudios hasta las 11. Vamos a darle hasta las 11 rapidito, pues. Bueno, continuemos, pues. Miren, pues, ahora en esto, solo voy a dar unos 15 minutos más y termino. Instrumentos rústicos para determinación de las alturas, basados en principios geométricos. Tenemos el ipsómetro de Christen, tenemos el clinómetro transportador. Pues en estos utilizamos los grados para poder determinar la altura de los árboles. Esto no es gran ciencia. Ustedes encuentran los transportadores que venden en las librerías, ¿verdad? Y lo pueden utilizar. Solamente le tienen que amarrar un péndulo. Acá le abren un oído al transportador y le van a colocar esto, que es un péndulo o una plomada, ¿sí? Un péndulo o plomada, como hacen ustedes, saben los nivel A, ¿verdad ustedes? Para hacer curvas a nivel. Pues lo mismo, se utiliza en esto, ¿verdad? Para guardar siempre el ángulo de 90 grados respecto a la horizontal, ¿ya? O sea, con esta plomada ustedes garantiza que aquí hay un ángulo recto respecto a la horizontal. Y con este aparatito, pues rápidamente ustedes pueden determinar cuáles son el ángulo de inclinación, ¿verdad? Del árbol. Y entonces esto me ayuda para poder determinar ángulos de elevaciones o ángulos de depresiones, ¿verdad? Ángulo de elevación o ángulo de depresión que me van a ayudar para poder, obviamente, pues determinar alturas con algunos principios trigonométricos, fórmulas trigonométricas. Esto es un clinómetro con un transportador y vamos a ver la regla, el ipsómetro de Christen, que es otro aparatito, ¿verdad? Aquí es una forma de cómo pues utilizar ese transportador, como les digo, miren, este es un transportador, utilizamos un péndulo, que está acá, un péndulo en esta parte de acá, y nos da pues la altura. Entonces, obviamente aquí el cuidado que tenemos que estar es que a esta altura que nosotros obtengamos acá, solo esa es la altura respecto a la visual, hacia la vista. A eso le tengo que sumar
cuántos metros yo mido de altura, 1.5 metros, etcétera. Entonces aquí la altura total va a ser la altura H más la altura esta, ¿verdad? La regla de Christen. La regla de Christen es otro aparato que nosotros podemos utilizar. No voy a entrar mucho en eso, solo se los voy a mencionar, que también se utiliza para medir de alturas. Justamente es una regla graduada, en la cual ustedes se van posicionando a una distancia de un X de un árbol, ¿verdad? Donde ustedes se van alejando o se van acercando de tal forma de que lo que sí se utiliza en este caso es una pértiga. Cuando hablamos de una pértiga es o un jalón, son esos, o estadal, ¿va? Ustedes son aquellos, los que utilizan ustedes en topografía, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen, aquellos que tienen, no me sale aquí, no sé por qué no, aquellos rojos y blancos, rojo y blanco, ¿verdad? Como un estadal. Entonces, esos los van colocando, aquí hay uno, se mira a lo lejos, se mira esto. Se coloca en la base del árbol, justamente aquí está, hay un estadal, una pértiga que es a una cierta distancia. Entonces, para construir estos aparatos se utilizan pértigas de un tamaño ya definido para la graduación de la regla. En este caso, así como la imagen que ustedes miran acá, se utiliza una pértiga, ejemplo, de 4 metros. Entonces, ¿qué significa? Que esta graduación, es decir, esta distancia, la que hay de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, está justamente dada utilizando una pértiga de 4 metros, ¿verdad? Para construir una regla de Christen utilizando una pértiga de 3, 2 metros, las distancias, ejemplo, este 5 ya va a estar en otra distancia respecto aquí al punto 0. A eso se refiere esa graduación de esa regla. Lo que significa esto es de que la persona que está utilizando esa regla de Christen, ella tiene que encasar en esta parte de acá superior, la parte del ápice del árbol. ¿Qué quiere decir? En esta parte de acá, justamente, ella tiene que venir y encasar el ápice del árbol, y en esta parte de acá, la de abajo, tiene que encasar la base del árbol, aquí. Y la altura del árbol exactamente me la va a dar la visual que yo mire donde quede la pértiga en la parte superior. Por ejemplo, en la parte de aquí de arriba de la pértiga, que en este caso quedaría aquí en esa parte. Aquí, obviamente, yo voy a hacer la visual y esa pértiga va a dar en un número acá. Y ese número acá son estos números que van a estar dados. Hagan de caso que esa visual de la pértiga me dio acá. ¿Qué quiere decir? Que la altura del árbol tiene 10 metros de altura, ¿sí? En este caso igual acá, ¿verdad? Esto aquí, casa, a la base, y aquí hay una pértiga, y esa pértiga yo la miro, y aquí hay una escala graduada, y donde toque el numerito que está acá, es exactamente donde está, me da la altura del árbol, ¿verdad? Esta es la utilización de la regla de Christen. Es muy bonita, realmente. Lástima que no va a estar con ustedes en la práctica, porque si no les enseño rápidamente cómo construir la regla de Christen, ¿verdad? Y que la podamos utilizar. Pero ese es otro aparato que se utiliza para medición de árboles. Esto es justamente lo que les estoy mostrando, justamente en esas fotografías. Ustedes tienen acá, y esto es pura semejanza también de triángulos. Se dan cuenta que en la parte superior, miren, cazan el ápice del árbol, la parte inferior, cazan la base del árbol, y donde yo coloqué esta pértiga, la altura de la pértiga, ya cuando casé la parte superior y la parte inferior del árbol, simplemente tengo que ver dónde quedó la parte superior de la pértiga, y aquí tengo que ver en qué numerito de la escala está en la regla de Christen ya graduada. Obviamente esa distancia no son distancias colocadas al azar o así por así, o es una regla que venden en la librería. No, esa escala ustedes la construyen, esa escala ustedes la construyen, ¿verdad? Que va a depender del tamaño de la regla y del tamaño de la pértiga. Pero esa es otra forma de cómo pues nosotros podemos determinar alturas, ¿ya? Nosotros también tenemos aparatos que permiten estacionarnos a unas distancias horizontales predeterminadas. Aquí ya son aparatos un poquito más sofisticados,
Tenemos ipsómetros Untos, Blumeleis, pistolas de Haga, relescopios de Bitterlich, niveles Abney, dendrómetros Vertex, Foresti Pro. Pregunto, no sé si ya han utilizado alguno de ellos o ya los habían escuchado o ya los habían oído en algún curso o que han utilizado alguno de ustedes. El ipsómetro. Ninguno. Solo el de aproximaciones o el ojímetro, dicen ustedes, en medio árboles. Buen cuero. Bueno, miren, pues no, estos aparatos, como les digo, hay varios. En la escuela no es que tenemos de todo, o a puras penas si llegamos un par de pistolas de Haga y relescopios de Bitterlich y ipsómetros Unto. Pero estos son los aparatos un poquito más sofisticados, pero estos sí nos tenemos que colocar a una distancia ya determinada. A diferencia de estos que les mostraba yo, como estos aquí, ustedes no tienen que colocarse a una distancia ya determinada, ¿no? Aquí sí, realmente ustedes se van alejando, se van acercando y obviamente por pura trigonometría y geometría ustedes van obteniendo la altura. En estos sí, estos aparatos, en algunos sí necesitamos posicionarnos en algunas distancias determinadas, pero en algunos. En este Foresti Pro es un poquito más avanzado, este sí no necesita. Lo que sí, ojo, aquí les coloqué, dice que al utilizar esos ipsómetros, si las dos lecturas son de son de distinto signo, es decir, uno positivo y uno negativo, estamos hablando de la inclinación. Si la inclinación es para arriba, positiva, y si damos otra lectura negativa, lo que hay que hacer es sumar ambas, ¿verdad? Lo que estoy tratando de indicarles acá es que si tenemos un árbol acá, y ustedes miden, respecto a la horizontal, toman una medida, esta, por lo tanto, esa medida le va a dar positiva. ¿Sí? El ángulo. Y si toman la otra medida para determinar aquí, les va a dar otro ángulo. Pero este ángulo, obviamente, como está respecto a la horizontal abajo, o sea, de inclinación o de depresión, ese ángulo le va a dar negativo. Por lo tanto, ejemplo, los signos aquí vamos a utilizar, si es así, estos dos se van a sumar. Menos y más, obviamente, vamos a sumar esas alturas. La altura que me da con signo menos, perdón, con signo más, altura 1, la voy a tener que sumar a esa altura 2, ¿verdad? Eso es lo para sacar la altura total, va a ser altura 1 más altura 2. Eso es lo que me trata de decir esto de acá. Ahora, si son del mismo signo, restaremos la mayor magnitud de la menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están en la parte de abajo de una heladera y ustedes quieren medir la altura de este arbolito, pero ustedes están aquí, ¿sí? No, espérenme, no lo hice muy grande el arbolito, entonces no me va a quedar. Aquí sí. Aquí está. Ahí está. Mejor acá. Hagan de caso que ustedes toman una medida al lápiz. Les va a dar un ángulo respecto a la horizontal, ¿verdad? Este es respecto a la horizontal, les va a dar un ángulo. Y toman la otra medida a la base y les va a dar acá. Y si se dan cuenta, esta es una altura que les va a dar siempre positiva porque está arriba de la horizontal y esta que está hasta la base también les va a dar positiva, ¿verdad? Sí, aquí les va a dar una altura 1 y aquí les va a dar una altura 2. ¿Cómo sacamos la altura total? ¿Qué me dice? Que cuando son de igual signo, restamos a la mayor magnitud la menor. ¿Qué quiere decir? La mayor magnitud sería a la altura 1, yo le voy a restar la altura 2. ¿Sí? Porque la altura 1 me representa de aquí hasta el tope. ¿Va? Ustedes, aquí no la puse bien. La altura 1 es de aquí hasta acá y la altura 2 es de aquí para acá. Si a altura 1 yo le quito la altura 2, me queda la altura total, ¿verdad? Esto es lo que me representa con esto, ¿verdad? Pero esto es lo que me indicaba con los signos. Aquí son algunos aparatitos para que ustedes lo puedan ver. Nivel Abney, este es el nivel Abney. Esto me da una inclinación, aquí coloco yo el ojo para ver y me da una inclinación en grados o en porcentajes. Esta es la pistola de Haga, ¿ya? Esta pistola de Haga me sirve para posicionarme a distancias ya conocidas, puede ser de 10, 15 o 25 metros, si no estoy mal, pueden haber otras de 20 metros también. Es decir, que me tengo que posicionar a una distancia, ¿sí? Entonces yo hago
aquí, aquí yo coloco yo el ojo, ¿verdad? Aquí coloco yo el ojo y aquí me da la puntería. Esta pasa acá, a ustedes, y aquí me visualiza el lápice y la base, ¿verdad? Cada lectura, este es un botón, son botones que tiene. Con este botón libero y con este botón lo apacho para dejar estática. Aquí adentro, háganle caso que aquí hay una flechita y justamente tiene como el principio del transportador, que conforme yo me vaya inclinando, va a ir variando y me va colocando una linita en esta de acá, y ahí yo tengo la escala ya da en las alturas, ¿verdad? Tenemos el Blumelace, que también es otro similar. Aquí tenemos, aquí colocamos la visual. Por eso les decía que el día de mañana yo quisiera complementar esta clase para terminarla, porque les quiero mostrar unos videitos para que ustedes vean cómo es que se utilizan estos aparatos, porque no es lo mismo que solo estén viendo en una imagen, realmente ya cómo se usan en campo, ¿verdad? Eso es lo que les quiero complementar, para dar un pequeño repaso de esto. Aquí hay distancias, aquí se posicionan a 15 metros, 20 metros, 30, 40 metros para determinar alturas. Y aquí también hay unas escalas, no sé por qué no aparecieron. Y el ipsómetro o el clinómetro Sunto, que es un aparatito que justamente aquí se mira. Este es el ocular, ¿ya? Este es el ocular, y aquí hay un disco con un líquido en donde ustedes van a ver las alturas de los árboles, ¿verdad? Solo para que ustedes conozcan, aquí están a color, ¿verdad? Esta es la pistola de Haga, Blumelace, pues yo les digo que hay unas escalas, y son los kilómetros juntos. Pueden hacer algunos sencillos, otros de acá pueden venir un poquito más sofisticados, que pueden traer ya brújula, ya en este caso de acá, pueden tener algunas brújulas, aquí pues para alturas. Este es un dendrómetro Vertex, este es un láser, este es un poquito más sofisticado. Este aquí me trae una pantalla digital. En esa pantalla digital ya me da exactamente las alturas de los árboles en forma digital. Esto aquí tiene un visor, y esto de acá es un láser, un láser que tira señal y otro que recepciona la señal. Entonces, si yo tengo un árbol acá, ustedes hacen esto y esto tira una señal de láser y rebota y entra acá. Pero obviamente ustedes no lo miran, ¿va? Son señales láser. Y toda esta distancia es la que me calcula esta, ¿va? Ya automáticamente me hace los cálculos matemáticos en estos aparatos para determinar a qué distancia está ya del árbol, cuál es el ángulo de inclinación, y automáticamente me da la altura de los árboles. Es un poquito más sofisticados, al igual que este es el Forestry Pro. Este es muy bonito, justamente tiene el mismo diseño, ¿verdad? Que aquí está un láser, sale y recibe señales láser del rebote en los árboles. Y aquí me muestra justamente pues, en la pantalla ya la altura exactamente del árbol, ¿verdad? Es un poquito más sofisticados. Este es un relescopio de Witterlich, es un aparato también que se utiliza, es de espejos, aquí entradas de luces, se utiliza para medición de alturas y para un montón de también variables en el ámbito forestal. En la escuela sí tenemos algunos de estos. Este es el nivel Sunto, ¿verdad? Que se utiliza justamente para mediciones de algunas alturas, ¿verdad? Vamos a ver, y hay unos otros láser, así como esos, ¿verdad? Que ahí vamos a ver unos videos de estos. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Ya solamente el día de mañana vemos algunos errores y unos otros ejemplos y ya terminamos, ¿verdad? Bueno, pues